Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy, con el profesor de matemáticas, Lucas, y el profe de geografía, Alejandro, nos preguntamos cómo sabemos cuántos somos y cuántos vamos a ser. La gente en un país se cuenta mediante un censo. Los censos es una forma de entrevistas en las cuales se realizan cada 10 años y se sabe el porcentaje de población de acuerdo a entrevistas que se hacen dentro de las casas. Pero también no solo nos permite saber cuántos somos, sino también cómo vivimos, dónde vivimos y qué características tenemos. La gente que recopila esa información son los encuestadores que vienen casa por casa y le preguntan a cada familia su situación social. Yo investigué y es básicamente lo mismo, solamente que se necesitan más personas para hacer el conteo. Ya que a veces los sensores no pueden llegar a todas las áreas o hay zonas o regiones o barrios en los que estos no pueden entrar y a veces la suma total de la población es una estimación. Para mí, lo que pasa con un país que tiene mucha población es que el gobierno de turno tiene que ayornarse, digamos, a generar políticas públicas, políticas sociales, regular la inmigración y satisfacer las necesidades de esa sociedad, digamos. Solamente en Chernobyl, que después de la explosión y del incendio de la planta nuclear, la gente que vive ahí tuvo que irse. El único pueblo o lugar que conozco se llama Ernestina y la gente se fue moviendo hacia la capital de Buenos Aires, se fue quedando sin población, hasta que creo que hoy en día son 200 y son toda gente mayor, gente anciana. No conozco ningún caso puntual, pero sin embargo esto es muy común que suceda debido a un aumento en la tasa de mortalidad o bien por falta de trabajos, entre otros motivos. Hay muchos casos en la Argentina en donde las personas tuvieron que emigrar de su población. Y también no crece la población ahí porque no hay vías férreas que conduzcan a ese pueblo ni tampoco autopistas, digamos. Si bajaría la natalidad, claramente podríamos evidenciar una disminución en la población. No habría la suficiente cantidad de gente para sostener el sistema de seguridad social. Pero bueno, también corre un factor que es la superpoblación, que a veces llega a un punto de que son demasiadas personas y se tienen que tomar medidas preventivas. El gobierno que está de turno tiene que ayornarse con políticas de Estado que satisfagan las necesidades de esa población. ¿Cuántos somos? ¿Cómo hacemos para contarnos? ¿Sabemos a ciencia cierta cuánta gente vive en el país? Lo sabemos. Y lo sabemos porque modelizamos, porque calculamos. En Argentina, los censos se empezaron a hacer a finales de la década de 1860, en las que llamamos presidencias históricas, las de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda. Es la sociedad, en representación del Estado, la que asume la tarea de ir casa por casa, rincón por rincón,
para saber cuánta gente vive en nuestro país, pero también buscando saber cómo vivimos. Pero no solo eso. El censo sirve para comparar y analizar las variaciones producidas en el tamaño de una población. Y hay muchos elementos a tener en cuenta. El crecimiento vegetativo, por ejemplo. Es decir, la diferencia entre la cantidad de nacimientos y la cantidad de fallecidos en un país en un año. Los movimientos migratorios, por otro lado. Gente que viene a vivir al país y gente que se va del país. Y la población que es argentina, ya sea por nacimiento o por opción. Y la que ya sabíamos que estaba desde el censo anterior. Medir todo esto es fundamental para tomar decisiones. Es importante no perder de vista que existen variaciones regionales. La dinámica demográfica presenta un comportamiento diferente en el norte, en Cuyo y en la Patagonia. Tampoco es igual una familia de la ciudad que una de las zonas rurales. Las familias tienen comportamientos demográficos distintos. ¿Cuántos hijos tienen? ¿A qué edad? ¿O cuántos años viven? No es igual en el litoral que en el Gran Buenos Aires. La interpretación de esas tendencias, mediante gráficos, por ejemplo, permite hacernos preguntas. ¿La población argentina crece en forma exponencial? ¿Qué variables inciden? ¿Cuáles aceleran aún más el crecimiento? ¿Existe la posibilidad de que decrezca una población? Podemos pensar en cómo modelamos el crecimiento de una población. Y también analizar y comprender qué variables se tienen en cuenta al calcular una tasa de crecimiento. Los que nacen, los que mueren, cuántos emigran y cuántos inmigran. Veamos algunos ejemplos. En algunos países como Bulgaria, Ucrania o Siria, la población ha decrecido en los últimos años. Y en otros países como Japón o Italia, la proyección también va en ese sentido. La población puede llegar a disminuir a futuro. ¿Nos contamos, les parece? No terminaríamos más, ¿no? 1, 2, 3, 4, imposible. ¿Saben qué? Los invitamos con Ale y Lucas para hoy a hacer mejor un censo. ¿Cuántos somos hoy? ¿Cuántos éramos? ¿Somos los mismos? ¿Cómo conocemos cuántos somos? ¿Qué fenómenos influyen en el crecimiento de la población? ¿Todas las poblaciones crecen? Para responder estas preguntas existe lo que se llama dinámica demográfica y su herramienta fundamental, el Censo Nacional de Poblaciones, Hogares y Vivienda, o el censo a secas, como se conoce a estos relevamientos que son mucho más que un simple conteo de habitantes. Los hacemos cada 10 años y los coordina el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC. Y hay 3 aspectos que caracterizan a los censos. La periodicidad, se llevan a cabo cada 10 años, los años terminados en 0. ¿Por qué? Porque así podemos participar de comparaciones internacionales. Otros países hacen lo mismo al mismo tiempo. Su simultaneidad se evalúan en paralelo múltiples aspectos de la vida de la población del país, situación laboral, características de la vivienda, nivel de estudios y muchos más. Su universalidad se busca alcanzar a toda la población, ya que esto permite dar distinta aplicación a su información. Hasta el momento se hicieron 10 censos en toda la historia argentina. El primer censo nacional se hizo en 1869 durante la presidencia de Sarmiento, cuando se empezaban a hacer censos también en otros países. ¿Por qué surgió la necesidad de contar? Porque comenzaban a aparecer los estados nacionales como los conocemos ahora y se hacía muy necesario tener datos precisos sobre el tamaño y las características de las poblaciones. Ese censo, inaugural en la Argentina, arrojó cifras alarmantes. Con menos de 2 millones de habitantes, el país estaba escasa y desigualmente poblado y más de la mitad de la población era analfabeta. No cubrieron todo el territorio nacional porque en realidad la Argentina no es la Argentina que tenemos hoy dibujado el mapa en nuestra memoria. En realidad, buena parte del sur de la provincia de Buenos Aires, la Patagonia, el Chaco, no estaba ocupada realmente por el Estado Nacional y por lo tanto no podía realizarse allí las tareas del censo. La gran inmigración cambió todo. Argentina fue el segundo país que más inmigrantes recibió entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, detrás de Estados Unidos.
A mediados de la década de 1870 se sancionó la Ley de Colonización e Inmigración, que implementó el otorgamiento de pasajes subsidiados para, como dice el preámbulo de la Constitución Nacional, todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. A la primera ola inmigratoria se la conoce como migración transoceánica, ya que la mayoría venía desde el otro lado del Atlántico, principalmente de Europa, pero también desde distintos puntos de Asia y África. Un 75% de esos inmigrantes provenían de Italia y España, aunque también los hubo procedentes de Francia, Irlanda, Escocia e Inglaterra. Fue tanta la gente que cruzó el Atlántico para venir al país en ese momento que en el sentido popular se instaló una frase que aún hoy sigue vigente. Una frase que, aunque falta la verdad, se sigue repitiendo: los argentinos descendemos de los barcos. La gran puerta de acceso a nuestro país fue la ciudad de Buenos Aires, donde está el puerto. Muchos inmigrantes se quedaron allí, otros se fueron en búsqueda de empleo hacia el interior de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. De este modo, entre 1880 y 1914, nuestro país experimentó un crecimiento demográfico conocido como crecimiento por saldo migratorio, por la gran diferencia entre la cantidad de inmigrantes y la de emigrantes. Para 1914, la población no nativa representaba 1/3 del total del país, pero la Primera Guerra Mundial hizo que muchos inmigrantes volvieran a Europa y otros que habían estado por emigrar se vieron afectados al ejército. La consecuencia: el saldo migratorio en Argentina pasó a ser negativo, es decir, que se fue más gente de la que llegó. En el transcurso de las décadas siguientes, la inmigración sufrió altibajos. Se recuperó en los años 20, volvió a decaer con la crisis de 1930 y reapareció luego, aunque con mucho menor volumen. El porcentaje de población extranjera decayó a un 15% del total para 1947. Desde 1930 se modificó la composición de la migración. Se empezó a notar una mayor presencia de soviéticos, polacos y alemanes, aunque italianos y españoles siguieron siendo dominantes sobre el total. Hasta 1960, el saldo migratorio fue un componente fundamental del crecimiento demográfico en nuestro país. Desde mediados del siglo pasado, disminuyeron las migraciones provenientes de Europa y se hicieron más significativas las regionales. Comenzaron a llegar inmigrantes de los países limítrofes: Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile. Algunos estudios demográficos señalan que entre 1955 y 1985 emigraron unos 650.000 argentinos, la mayoría con formación universitaria o cursando ese nivel de estudios, como también militantes políticos, artistas y gente de la cultura que se exilió por la persecución de distintos gobiernos militares. Estas son las llamadas migraciones forzadas, es decir, no respondieron a un proyecto voluntario. Por tratarse de migración de mano de obra calificada, también recibe el nombre de fuga de cerebros. Los países expulsores de población la consideran un fenómeno negativo a futuro porque condiciona las chances de desarrollo económico, científico y social. Entre los censos de 1980 y 1991, la población argentina creció un 1,5%. Pero, a diferencia de lo que había sido el inicio del siglo XX, el 1,4% correspondió a crecimiento vegetativo y el saldo migratorio fue tan solo del 0,1%. Para 1991, el 5% de la población era extranjera, el 3% eran migrantes limítrofes y el 2% migrantes de otros países. En las últimas décadas ha sido significativa la radicación de inmigrantes asiáticos, principalmente de China y de Corea del Sur. Los inmigrantes coreanos llegaron mayormente durante la década de 1960 y, al igual que buena parte de la inmigración japonesa llegada a comienzos del siglo XX, se instaló mayoritariamente en Buenos Aires.
La inmigración china y taiwanesa se inició con la llegada de pequeños grupos que se instalaron en zonas rurales de la provincia de Buenos Aires, mientras que para 1990 esta inmigración tomó un volumen mucho mayor. Bien, cuando hablamos de estadísticas, nosotros en principio nos referimos a los conteos que hace el Estado respecto de su población. En el caso específico de las comunidades de origen africano y afrodescendiente, nosotros desde nuestras organizaciones venimos presionando e incidiendo en el Estado para que se contabilice a la población de origen africano, ¿sí? Para nosotros es importante que lo haga el Estado porque eso validaría nuestros reclamos y reivindicaciones. Claramente que hay organismos privados que en ocasiones han hecho estudios, relevamientos, conteos sobre esas comunidades, pero necesitamos la validación estatal. ¿Por qué? Porque esas estadísticas generalmente dan cuenta del número de estas personas, de los lugares de vivienda, de trabajo, de acceso a la salud, a la educación, condiciones de vida, si las personas tienen o no electricidad, agua corriente, etcétera, etcétera. Si estos números son tenidos en cuenta por el Estado, nosotros podemos a partir de esos datos definir políticas públicas dirigidas a este sector de la población. Bien, me parece importante destacar el número de personas de origen africano que había en nuestro país, por ejemplo, en el siglo XIX, que fue, digamos, la última vez que se registró esta procedencia o este origen étnico-racial. Hay cifras dispares. Yo me apego a, por ejemplo, al historiador Rodríguez Molas, que sostenía que entre un 30 y 40% de la población de Buenos Aires era de origen africano. Con respecto a las provincias como Santiago del Estero, Santa Fe, Salta, Catamarca, el número es aún mayor, 46%, 48%, 52%, 54%, dependiendo del sistema de producción y la demanda de mano de obra que había en aquella oportunidad. Como digo, en 2010 volvimos a ser incluidos en el censo, lamentablemente solo en el 10% de los formularios por cuestiones técnicas y ejercicio de presupuesto, y ese registro dio que 149.000 personas se reconocían a sí mismas como descendientes de africanos. Claramente que ese número no nos satisface, es un subregistro y tiene que ver justamente con que fue incluido en pocos formularios y además por la escasa sensibilización hacia la población sobre esta variable. El próximo censo nacional, que originalmente iba a ser este año, por las razones conocidas, se va a postergar, puedan responder a esta pregunta sobre el origen afrodescendiente de las personas. Para nosotros es fundamental porque, como digo, va a ser un acto de justicia por esa población olvidada, marginada y muchas veces discriminada, ¿no? Y víctima de racismo. ¿Qué es la demografía? La demografía es el estudio de las poblaciones humanas. Y el censo es ni más ni menos la radiografía de un país. A través de sus resultados podemos ver cuántos somos, cómo vivimos, si vivimos en la provincia de la que somos originarios, si llegamos al país más recientemente, con qué equipamiento contamos en el hogar, qué nos falta, cuántos de nosotros nos reconocemos como descendientes de pueblos originarios o bien afrodescendientes, cómo nos alimentamos, en qué condiciones estudiamos, trabajamos. En el 2010 participaron 650.000 censistas que visitaron casi 14 millones de hogares. Es mucha información y hay que procesarla. Y la matemática ofrece herramientas para poder interpretar toda esa información que se recopila a lo largo de los años. Las sociedades destinan muchos recursos a contabilizar a su población.
Y de acuerdo a los resultados que se obtienen, se toman medidas en educación, en salud, en vivienda y en infraestructura. Y proyectar cómo podría ser el crecimiento de la población a futuro. Es importante pensar en una herramienta matemática que permita comprender cómo evolucionó esta variable, así como tratar de analizar cómo podría seguir evolucionando. Claro, es que la población usualmente, ¿no, chicos? Crece. Pero, ¿cómo crece? ¿La población argentina crece de manera exponencial? ¿Se puede tomar en cuenta solo una fórmula? ¿No hay que ajustarlas a situaciones reales? Se trata de modelizar. Exactamente. Esa es la tarea. Pensemos un ejemplo hipotético. Un país en el que la población en el año 1900 es de 1000 personas y en el que la tasa de crecimiento vegetativo, es decir, el porcentaje que representa la cantidad de nacimientos menos la cantidad de muertes, es del 5% anual. Atención, es una tasa muy alta para la realidad, pero sirve para el ejemplo. Estamos modelizando una situación ficticia. ¿Cuál será la población en el año 1901? La cuenta no es complicada. 1000 personas y un crecimiento del 5%, habrá 1050 habitantes. Es decir, la población aumentó en 50 personas. Si la tasa de crecimiento vegetativo se mantiene en 5% al año siguiente, en 1902, el cálculo es similar, pero partiendo desde otra base, 1050. Entonces, tenemos 1050 y 5%, la población aumentó en 52,5 personas. Y aquí tenemos que hacer el primer ajuste entre el modelo matemático y la realidad. Los magos cortan a las personas en dos, pero es una ilusión, un truco. No es posible que la población aumente en un número no entero de personas. Hay que tomar una decisión. Hay que considerar algún número entero cercano a 52,5. En este caso vamos a considerar 53 personas. Si seguimos calculando año tras año, vamos a ver que en este país hipotético, en 1903, el cálculo es 1103 por 5%, que da como resultado 55,15. Esto nos obliga nuevamente a ajustar. En este caso tenemos 56 personas más de un año a otro. Ya estamos en 1159. Con estos tres ejemplos podemos empezar a analizar qué es lo que ocurre con la población bajo estas condiciones. Si nos centramos en la cantidad de habitantes en que aumentó la población, tenemos que año tras año se sumaron 50 personas en el primero, luego 53, 56 y si siguen serán 58, 61, 64. ¿Qué podemos ver en este modelo? Que una tasa de crecimiento fija, siempre el 5%, como en el ejemplo, implica un crecimiento no lineal, es decir, un crecimiento que no es constante con el correr de los años. Un crecimiento de este tipo es el llamado exponencial y se puede observar en la cantidad de habitantes de poblaciones con tasas fijas de crecimiento. En el caso del ejemplo, la población crece exponencialmente y se duplicaría en apenas 15 años. El crecimiento exponencial se da también en otras situaciones como la acumulación de capital en una cuenta bancaria producto de los intereses o en la reproducción de bacterias. Es la misma idea de nuestro ejemplo de población. La tasa es fija. Lo que se modifica es el número sobre el que se aplica esa tasa. En el ejemplo que vimos, 1000, 1050, 1103, 1159, 1217, 1278, 1342. Lo importante es poder reconocer que una tasa de aumento fijo produce un aumento de tipo exponencial. El caso de Argentina es bastante singular porque el comportamiento del crecimiento demográfico no es igual en todos los periodos de la historia. En la segunda mitad del siglo XIX y en las dos primeras décadas del XX se produjo un marcado aumento en la cantidad de habitantes por la gran inmigración. Pero luego de la segunda década del siglo XX, el gráfico de la población parece asumir un comportamiento lineal. Esto quiere decir que, a diferencia de lo que ocurre en una situación de crecimiento exponencial, la población año tras año aumentó en un número similar. Se mantuvo el número de habitantes que se sumaron. Es decir, que al pasar los años,
fue la tasa de crecimiento la que disminuyó. Veamos cómo aumentó la cantidad de habitantes entre cada uno de los censos. Entre 1980 y 1991, la diferencia fue de 4.666.048 habitantes. Esto representa un 16,7% de aumento respecto de 1980. Entre 1991 y 2001, 3.644.612 habitantes más, un 11,2% de aumento desde 1991. Y entre 2001 y 2010, la diferencia fue de 3.856.956 habitantes. Esto representa un 10,6% comparado con el censo anterior. Resumiendo, 16,7%, 11,2% y 10,6%. Claramente descendió el porcentaje de aumento de la población. Si este porcentaje de aumento fuera siempre igual, el crecimiento que se observaría en el gráfico sería de tipo exponencial. En nuestro caso, en Argentina, no lo es. Ya sabés que los censos generalmente son organizados por los estados nacionales, porque abarcan muchos elementos y son muy complejos. Pero si queremos trabajar con grupos más pequeños de población, como podrían ser una escuela, un club o incluso tu barrio, podemos organizar una encuesta de opinión, que es la herramienta técnica que utiliza también un censo, pero la vamos a aplicar a una escala menor. Vayamos por una buena encuesta entonces. Primero, tener bien claros los objetivos. Saber para qué hacemos un censo o una encuesta es clave. Nos tenemos que preguntar qué vamos a buscar y para qué lo hacemos, y responder esas preguntas claramente. Por el contrario, respuestas dudosas nos van a perjudicar a la hora de mostrar los datos de nuestra encuesta. 2. Conocer los antecedentes. Debemos saber si existen datos o trabajos previos a los temas que nos interesa indagar, para generar nuevas miradas sobre esta temática o saber si los vamos a poder comparar y formular algún tipo de conclusión. Si, por ejemplo, contamos miembros de un club, podemos tomar como referencia el listado de socios y obtener de ahí una tasa de crecimiento o de disminución. Tercero, ¿qué vamos a preguntar? Podemos utilizar variables cuantitativas, que son las que se pueden medir claramente, y también cualitativas, que son más difíciles de medir, pero que aportan una información de mayor profundidad. Además, hay que decidir cuántas preguntas vamos a hacer y tener en cuenta que existen preguntas abiertas y cerradas. Estas últimas se pueden representar con mayor claridad en los gráficos estadísticos. Para un muestreo recortado, como el que pensamos de un club o una escuela, entre 5 y 10 podría ser un buen número. Pero esto depende de la diversidad de aspectos que busquemos conocer. Cuarto, planificación del trabajo de campo. ¿Cuántas personas van a participar de la encuesta? ¿Qué día o en qué momento se va a realizar? ¿Con qué técnicas? Definir estas cuestiones es sumamente importante para no perder tiempo o juntar elementos que después nos damos cuenta que no nos sirven. También es muy importante programar la publicidad para dar a conocer que se va a llevar a cabo este relevamiento. 5. Evaluar previamente los recursos, los humanos y los materiales. Tenemos que preparar bien al censista, que sepa qué está haciendo, que conozca la herramienta de la encuesta y que pueda responder consultas del encuestado. Y además, evaluar qué materiales necesitará el censista en su recorrido. 6. Análisis de los resultados. Si recibimos todos los papeles y las respuestas del censo y no tenemos idea de cómo abordarlas, es como si no lo hubiéramos hecho. Si cumplimos con los puntos 1 y 2, se supone que a esta altura ya sabemos que podés llegar a requerir la mirada de varias disciplinas. Desde la matemática para comparar números hasta la sociología para analizar comportamientos colectivos. 7. Presentación de la muestra. Debemos saber cómo vamos a mostrar los resultados, si van a ser filminas con gráficos de barras, tipo torta, tablas, conclusiones escritas. Esperamos que les haya servido. Si les gustó el tutorial, denle me gusta y suscríbanse al canal. Pero no tenemos canal. ¿No?
No. ¿Seguro, no? No. ¿No? No. ¿No? 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 Bien, quiero arrancar con esta pregunta. ¿Con qué profundidad miramos los números de un censo? Sí, Darío, y agrego esta pregunta. ¿Las respuestas que recibimos nos dejan satisfechos? Año tras año, censo tras censo, la cantidad y calidad de las respuestas es mejor. Nos dicen más respecto de nosotros. Analizamos mejor. Claro, incluimos mejor. De los primeros censos en los que no se tenía en cuenta a las mujeres ni a los pueblos originarios, a los últimos con perspectiva de género. Sí, han cambiado. Sí, han cambiado, pero siempre se puede ir por más. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. Hoy en el verdadero o falso, todo lo que tenés que saber y nunca te atreviste a preguntar, sí, sobre los censos. Nos van a tener que decir si las afirmaciones que aparecen son verdaderas o falsas y obviamente justificar la respuesta. El primer censo del que se tiene registro fue hecho en China en el año 2238 a.C. Yo creo que es cierto. Esta respuesta es incorrecta. Verdadero. Fue el emperador Yao, uno de los 5 emperadores míticos, que además del censo aportó la creación de un calendario que permitía ajustar las actividades humanas al ritmo de las estaciones, a partir de un modelo de cálculo muy avanzado para la época. Los censos en la antigua Roma se hacían cada 10 años, igual que ahorita. Falso. 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 Los hacían cada 5 años para recabar la clase social a los habitantes del imperio, organizarse militarmente y cobrar impuestos. El Vaticano, Lucas, es el país con mayor proporción de inmigrantes, el 100%. Falso. Yo creo que es verdadero. Verdadero. El Vaticano es el estado más pequeño del mundo y todos sus habitantes, según el último registro, 825 personas, nacieron en el extranjero. La esperanza de vida en Argentina está por debajo del promedio mundial. Verdadero. Esta respuesta es incorrecta. Falso. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la esperanza de vida en el país es de 76,9 años, casi 5 años más que la media del planeta. La noche de los bastones largos dejó un saldo de 301 profesores universitarios emigrados durante la dictadura que encabezó Juan Carlos Onganía. Esta respuesta es verdadera. Para mí esto es verdadero. Verdadero. El 29 de julio de 1966, la policía irrumpió en las sedes de 5 facultades de la Universidad de Buenos Aires para desalojar a los docentes, estudiantes y graduados que las habían tomado como señal de protesta ante la decisión del gobierno de intervenir las universidades y anular el régimen de gobierno. Argentina es el segundo país más poblado de América Latina. Verdadero. Falso. Falso, Darío. Es el cuarto detrás de Brasil, México y Colombia. Representa menos del 7% de la población total de la región. El INDEC fue fundado en 1869, Alejandro, para la realización del primer censo nacional. Para mí es verdadero. Falso. Falso. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos se creó 99 años después de la realización del primer censo nacional en 1968. Hubo 5 censos antes de la creación del INDEC y 5 posteriores a su aparición. De acuerdo con el informe Estadísticas Vitales 2018, la provincia argentina con mayor tasa de casamientos, Lucas, es San Luis. Esta respuesta es incorrecta. Falso. Para mí es totalmente falso.
verdadero. En San Luis se producen 7,7 matrimonios cada 1000 habitantes. Le sigue Tierra del Fuego con 4,3 y Misiones con 3,9 matrimonios cada 1000 habitantes. ¿Es más difícil para una mujer ser censada? ¿El género define un lugar en la estadística? En 1606, en algo parecido a lo que luego conocimos como un censo, se contabilizaron en Buenos Aires 81 hombres. Solo eso. Porque ese primer conteo poblacional de lo que luego se conocería como la Argentina tenía en cuenta solo a los aptos para la guerra, ni mujeres, ni aborígenes, ni esclavos. Permítanme que me corrija sobre esto último. A los esclavos los contaban, sí, para repartirlos. Hoy se cuenta, obviamente, a todo el mundo, pero sigue siendo novedoso el abordaje demográfico con perspectiva de género. En muchos países, los números que arrojan los censos empiezan a ser cuestionados cuando no pueden ofrecer elementos de análisis, por ejemplo, sobre feminización y las lógicas de las corrientes migratorias. Claro, las circunstancias en las que las mujeres se mueven siguen siendo consideradas el resultado de la migración laboral y la reunificación familiar, lo que supone que el lugar de las mujeres está centrado en sus funciones en la casa y en el entorno doméstico. Y en el alto número de hijos como parte de estereotipos sobre los roles de género estigmatizados y naturalizados. En muchos lugares la mujer sigue siendo asociada a la reproducción. Las políticas para migrar son más restrictivas para las mujeres que para los hombres. Y no son pocas las veces que para emigrar se ven obligadas a establecer relaciones de dependencias con otras personas, como el matrimonio por conveniencia con ciudadanos del país que los recibe, o con inmigrantes, ¿no?, que tengan el estatus de residente. De esta relación de dependencia al abuso y la explotación hay muy pocos pasos. Se piensa en la migración como un cambio de vida, un cambio para mejor, pero para la mujer no siempre es así al llegar a su nuevo destino. Tal cual, Ale, la desigualdad de género, los prejuicios, la desvalorización y hasta el rechazo liso y llano son algunas de las formas que deben afrontar las inmigrantes al llegar a un país nuevo. Muchas huyen de la violencia familiar, solas o con sus hijos, y en esa huida que se convierte en migración también llegan a países que no las protegen. Las mujeres inmigrantes son las que experimentan las peores situaciones, sobre todo cuando llegan solas. Suelen ser discriminadas tanto por entidades estatales como privadas, como por ciertos sectores de la sociedad. Son muchas formas de exclusión que, por ejemplo, sufren las trabajadoras inmigrantes en sus ámbitos laborales, en los que, lamentablemente, los derechos son vulnerados de manera constante. Las problemáticas vinculadas a la violencia de género siguen en aumento en el mundo y abarcan dimensiones sociales, económicas, pero también religiosas y políticas. Si bien ha habido grandes avances, sobre todo en nuestro país, que cuenta con leyes muy avanzadas en cuestión de género, todavía, no les quepa duda, queda un gran camino por recorrer. Tengo algunas preguntas para comprender bien cómo es el funcionamiento del censo. Primera pregunta fundamental y se la hago a Lucas. ¿A qué hora pasa el censista? Generalmente los censos se hacen entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche, lapso durante el cual se le pide a la población que permanezca en el lugar en el que reside. ¿Es obligatorio siempre responderle al censista? Y Darío, sí, los censos se llevan a cabo para conocernos a nosotros mismos y que se puedan tomar medidas al respecto de nuestras necesidades como sociedad. Por lo tanto, no tendría sentido negarse a participar. ¿Tengo que darle al censista siempre mi nombre y mi apellido? No es un dato que se registre. Las respuestas son confidenciales. Con dar solo nombre de pila es suficiente. ¿El censista tiene que ingresar a mi casa? No es necesario. Se puede responder desde la puerta, pero también es bueno que seamos conscientes que el censista está cumpliendo con una tarea que nos beneficia a todos y todas. Y tal vez, haciéndolo sentir cómodo, podemos colaborar. ¿Tienen que estar todos los que viven en el lugar cuando pasa justo el censista?
No es necesario, alcanza con que haya una persona mayor de edad que pueda responder el cuestionario. Sin embargo, hay preguntas específicas sobre cada una de las personas que son censadas. Lo ideal es que estén todos los que forman parte de ese hogar. ¿Qué pasa si no estoy en el país el día del censo? Las personas que se encuentren fuera del territorio nacional no serán censadas. ¿Cualquiera puede ser censista? Si bien la base es el cuerpo docente nacional integrado por profesores, maestros y directores de escuela, también pueden ser censistas los y las empleados y empleadas de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal, los y las estudiantes universitarios, terciarios y voluntarios en general. ¿Se capacita al censista? Sí, y mucho. Para el último censo de 2010 se realizaron alrededor de 25.000 cursos para formar a los 600.000 censistas. Estuvieron a cargo de 2.100 instructores y se calcula que cada censista urbano realizó unas 25 entrevistas, mientras que los censistas de zonas rurales llevaron a cabo aproximadamente unas 12. ¿Y qué zona abarca cada censista? En las áreas urbanas, cada censista visita unas 25 viviendas y en zonas rurales, como las distancias son mayores, realiza alrededor de 12 entrevistas. ¿Cómo se organiza el trabajo entre los censistas? Hay un jefe de departamento, uno de fracción, uno de radio y luego los censistas. Cada integrante del esquema de organización del censo recibió una capacitación. ¿Y qué pasa si el día del censo justo un censista no asiste? El censista debe presentarse a las 8 de la mañana del día del censo ante el coordinador de su área. Si no lo hace, es reemplazado por otra persona que también recibió la capacitación. ¿El censista cobra? Sí, el censista recibe un pago por las horas de capacitación y por su trabajo el día del censo. ¿Cómo se obtienen los resultados? Hay dos tipos de resultados, los preliminares o provisorios, que son de total de población y cantidad de viviendas censadas, mientras que las cifras definitivas surgen después de un proceso de informatización de los cuestionarios que incluyen mucha más información. ¿Quién hace el cuestionario? Los cuestionarios los hacen investigadores del área de demografía del INDEC. Ellos entran en contacto con distintos organismos específicos. Por ejemplo, para ver cómo evaluar todo lo que tiene que ver con vivienda, con los ministerios de educación, con el área de salud. Todos plantean sus propias inquietudes. Se discute en varias reuniones hasta delinear el cuestionario que es definitivo. ¿Y qué pasa si estuve en mi casa el día del censo y no me censaron? No se pierde esa información. La persona que no fue censada puede llamar y avisar sobre la situación. Y se inicia un proceso de recupero de información que consiste en realizar el censo con esa persona en una fecha posterior. Los números dominan un censo. Eso está claro, Darío. Sí, pero no se trata, Lucas, solo de contemplarlos. Hay que conocerlos para luego comparar, analizar y tomar decisiones. Para eso están las ciencias sociales, para acompañar a los números. Mezclar las disciplinas, como en un cubilete, como en este programa, con la mente abierta, porque cualquier resultado de esa mezcla, por suerte todavía, nos puede sorprender. El INDEC es un organismo que se dedica a recabar información, a elaborar información que le permite a los distintos actores, al gobierno, al sector privado, al sector de la educación, para que tome decisiones, que sepa cuál es la realidad que está atravesando el país y en función de eso pueda tomar decisiones. ¿Cómo se manejan las estadísticas? Las estadísticas sirven para esto, sirven justamente para la generación de información y que esa información pueda ser utilizada para tomar decisiones, por ejemplo, en términos de cómo viene la evolución de la población. Significa generar información y analizar datos que pueden ser de carácter cuantitativos o de carácter demográfico para tomar decisiones.
¿Qué cambios en políticas públicas pueden hacerse en base al análisis de los números de un censo? Hay indicadores que tienen que ver con educación. Hay uno que se refiere a cantidad de niños de 0 a 3 años que no asisten a establecimientos educativos. El poder medir esto, lo que eventualmente te puede permitir es cuántos chicos podrían necesitar nuevos jardines maternales, por ejemplo, o nuevas guarderías. Entonces eso que le permita al gobierno, al poder ejecutivo, a tomar decisiones de cuántos jardines, por ejemplo, podría construir en función de cuántos chicos sé que no están asistiendo. La cobertura de salud puede ser otro de los indicativos. ¿Qué cantidad de personas no tienen obras sociales? No tienen prepagas ni planes estatal. Bueno, eso te permite saber medir cuánta gente podría estar yendo a hospitales públicos o a salitas de atención. ¿Cómo influye la matemática en el análisis de un censo? Bueno, un censo está relacionado con lo que son las estadísticas. Y las estadísticas son una parte, son una rama de las matemáticas. Las estadísticas es una disciplina que se dedica a la generación de información y al análisis de esa información. Bueno, esto es absolutamente todo matemático, es parte de las matemáticas. El censo es estadísticas, el censo es información, el censo es poder desgranar muy detalladamente qué es lo que está pasando en educación, en vivienda, en la economía. Bueno, todo esto claramente está relacionado con las matemáticas. ¿Con cuánta antelación se trabaja para un censo? A ver, el trabajo de un censo empieza 5 años antes de que lo vayas a realizar. Hay mucho trabajo que se realiza también en, por ejemplo, las preguntas que se hacen en un censo. A veces parece ser que es una pregunta que se anota y se pone en un formulario y listo, y esa pregunta en realidad lleva muchos testeos. Hacemos una pregunta, la testeamos. En función del resultado cambiamos la pregunta y las volvemos a cambiar tantas veces sea hasta que tenemos resultados que sean muy robustos. Esto significa que la información que nos dé tiene que ser muy concreta y muy rica en la información. Todo ese trabajo se empieza un tiempo antes y obviamente se intensifican los trabajos en el último año y en los últimos meses particularmente. ¿Cuántos técnicos con orientación matemática trabajan en el INDEC? Específicamente matemáticos hay más o menos un 1% de todo el instituto que tienen profesión matemática. A esto se le suman otras profesiones, como pueden ser licenciados en economías, en comercialización, en administración, en comercio internacional, contadores públicos. ¿Por qué nombro estas profesiones? Porque tiene que ver mucho con las matemáticas también, con las estadísticas. Ahí ya el número que tenemos es un poco más grande, es cerca de un 15% del instituto que tiene alguna orientación en las matemáticas o en las estadísticas y trabaja mucho con los datos, ¿no? Hace poco lanzamos a su vez, para tratar de hacer más ameno y tratar de ser más sencillo el entender las estadísticas, los podcasts del INDEC. Esto en poco tiempo, todas las semanas, explicamos qué pasó. Les contamos temas específicos, como la importancia de un censo, como qué significa el secreto estadístico, que es cuando vos nos das una información, nosotros esa información no se la damos a conocer a nadie. Todo eso lo explicamos a través de los podcasts y esperamos ser un instituto abierto, que ustedes nos puedan preguntar todo lo que quieran y nosotros vamos a estar más que contentos y dispuestos a responder todas las preguntas que tengan. Hay un famoso relato que dice que si en un país viven 2 personas y una come 2 pollos y la otra no come ninguno, según las estadísticas, cada una de las personas come, sin embargo, un pollo. Este relato exagerado, así, extremo, nos hace pensar acerca de cómo las estadísticas, las mediciones, son una parte
del entorno social que claramente debe completarse con algo más. Eso algo más es lo que muestra que los números nos sirven para comprender mucho, pero no todo. Y que una comunidad necesita, obviamente, antes que nada, de mediciones, de estadísticas, de censos, para tomar medidas concretas que después afectan directamente la vida cotidiana de las personas. La pregunta es cómo se constituye una comunidad. Y me parece que lo más importante para las comunidades democráticas en las que vivimos y a las que apostamos es entender que más allá de la formalidad y de la posibilidad de cuantificar cuántos y quiénes somos, lo distintivo está en la diferencia. La diferencia siempre es cualitativa. Una comunidad democrática busca justamente pensarnos en lo común, pero a partir del sostenimiento de las diferencias de cada uno, de nuestra propia singularidad. Una comunidad democrática es aquella en la que podemos convivir, compartir nuestras diferencias. ¿Qué significa esto? No subsumir las diferencias a un común, sino que el común sea la plataforma, la base que posibilita que cada uno pueda vivir su diferencia como quiera. Es muy interesante porque cambia un poco el eje de la idea acerca de cómo pensar la comunidad. No se trata ya tanto de poner el acento en lo que todos tenemos en común, sino poner más el acento en cómo entre todos podemos aprender de la diferencia del otro. En una comunidad democrática siempre lo más importante es el otro. ¿Qué cosas crecen de manera exponencial? El número de células de un embrión mientras se desarrolla en el útero materno crece de manera exponencial. El número de bacterias que se reproducen por fisión binaria crece de manera exponencial. Las poblaciones de ecosistemas, cuando carecen de depredador y los recursos son ilimitados, crece de manera exponencial. Los intereses generados por una cuenta bancaria cuando no retiramos dinero y la tasa de interés no cambia, crece de manera exponencial. Un capital puesto a interés compuesto en un periodo de tiempo con amortizaciones periódicas crece de manera exponencial. La población mundial, según Malthus, podía crecer de manera exponencial. Raymond Kurzweil, en su ensayo La ley de rendimientos acelerados, extiende la ley de Moore para describir un crecimiento exponencial del progreso tecnológico. Las capas de papel, cada vez que lo doblamos en dos, crece de manera exponencial. Ay, no entiendo. ¿Cómo? Que el espesor de las capas de papel, cada vez que las doblamos en dos, crece de manera exponencial. Vamos a doblar papel. ¿Cuántas veces se podría doblar una hoja de papel, más allá del tamaño que tenga? No sigan. Pueden llegar a 6. Con suerte y maña, 7. Con fuerza y habilidad van a llegar a 8. Es casi imposible superar ese número. Te juro, Lucas, que no entiendo por qué. Y menos entiendo que tiene que ver todo esto con el crecimiento exponencial. Una hoja de papel común tiene un grosor aproximado de 0,1 milímetros. Al doblar la primera vez, estamos multiplicando el grosor por 2, es decir, 0,2 milímetros. Si volvemos a doblar, se duplica el valor, es decir, llegamos a 0,4 milímetros. Y otra vez, 0,8 milímetros. Si doblamos 7 veces, tendremos 128 veces el grosor original, es decir, 12,8 milímetros. O lo que es lo mismo, 1,28 centímetros. Durante años se pensó que el máximo de dobleces que se puede realizar son 8. No me digas que se puede doblar más de 8 veces. No te lo digo, pero el récord mundial es de 13. ¿13 veces? Así es.
13 veces. Lo lograron unos estudiantes en Estados Unidos en el 2011 con una tira de papel higiénico de 16 kilómetros de largo. Esos 13 movimientos no se pueden conseguir con una hoja común como esta. Pero si se pudiera, la pila de papel doblado alcanzaría los 819,2 milímetros, casi 82 centímetros de altura. O sea que si doblas un papel una vez, se generan 2 capas. Si lo doblas por segunda vez, son 4. Es decir, 2 al cuadrado, ¿no, Lucas? 3 veces 2 al cubo, o sea, 2 por 2 por 2, 8 capas. 2 a la 10ª potencia, es decir, 1024 capas. ¿Y si lo doblamos 20 veces? 2 a la 20, 1.048.576 capas a 0,1 milímetro por capa. El grosor de ese papel doblado 20 veces alcanzaría los 104 metros con 85 centímetros, como un edificio de 35 pisos. Tremendo. Esto es que crece exponencialmente. Exacto. Y si lo doblamos 50 veces, ¿cuánto mediría? Bueno, no te cebes que no tenemos mate. Más de 112 millones de kilómetros de alto. 300 veces la distancia de la Tierra a la Luna. A la pipetua, ¿eh? La sociedad argentina ha crecido a lo largo del tiempo, pero ha crecido en función de fenómenos muy diferentes. Mientras el crecimiento por saldo migratorio fue muy importante entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el crecimiento vegetativo se volvió la forma más importante de las últimas décadas. Migratorio o vegetativo. El crecimiento nunca llegó a ser exponencial. Claro, ya sabemos cuántos somos y nos hacemos una idea de cuántos vamos a ser. Los nacimientos y las defunciones hacen lo suyo. Y por otra parte, los desplazamientos de la población también. De Europa, de Asia o de Latinoamérica. Vengan de donde vengan, afortunadamente seguimos haciendo honor al preámbulo de la Constitución Nacional. Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino.